forma de acercarse a la actualidad. Información, análisis, entrevistas, para saber lo que está pasando hoy. Misión 94 con Alejandro Moguel y los análisis y comentarios de Marco González. Misión 94. Iniciamos. Buenas tardes. Chiapanecos esperan del magisterio una manifestación pacífica. El gobierno del estado reconoce a maestros que en las aulas trabajan con sus alumnos, indicó el secretario de gobierno Juan Carlos Gómez Aranda. El lugar del maestro está en las aulas y al frente de sus alumnos, aseguró el funcionario. Esto en razón a que los profesores han anunciado una marcha para el día domingo para conmemorar el Día del Maestro. Es 15, Día del Maestro, pero también han amenazado con iniciar un plantón indefinido en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Y bueno, por eso estos insistentes llamados que están haciendo las autoridades. Ayer la secretaria de Educación, Sonia Rincón Chanona, ha advertido ya a los profesores que falten a sus centros de trabajo en días hábiles, que, como lo dice la ley, les van a descontar el día a los que no trabajen, y aquellos que acumulen más de 3 días o hasta 3 días continuos o discontinuos sin justificación alguna, pues podrían ser dados de baja. Es lo que les han dicho. Bien, pues las reacciones no se hicieron esperar esta mañana después de la destitución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a todos los consejeros electorales de Chiapas. Recordemos que solamente 3 habían sido destituidos allá por febrero por haberles atribuido anomalías a la ley electoral en el ámbito de la elección para diputado migrante, que habían sido encontrados anomalías muy evidentes en el proceso que se hizo para la elección del diputado migrante. Bueno, en aquel entonces se decía, ¿por qué? Porque solo ellos y los demás no. Entonces, los que habían demandado a las autoridades electorales ante el Consejo General del IFE dijeron, bueno, pues nos vamos a otra instancia. Se fueron al Poder Judicial de la Federación y allá los magistrados de ese máximo tribunal dijeron que todos habían tenido alguna contribución en las faltas graves a las reglas constitucionales y electorales para los comicios del 2015, y ayer fueron destituidos completamente todos los consejeros electorales del estado de Chiapas. Y hoy pues fue día de bloqueos. Hubo varios bloqueos en distintas partes del centro y altos de Chiapas. El que más ha estado afectando es el que está entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, porque está afectando también el traslado de las personas que tienen que irse al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Y pues quienes desean o tienen necesidad de ir al aeropuerto tienen que irse por la vía de El Jobo, por la vía de Suchiapa, que hay otra forma de llegar a ese aeropuerto. En un instante más le presentaré los puntos que han sido bloqueados por ahora son campesinos de la CIOAC en algunos casos, y en algunos otros grupos de ciudadanos que están reclamando solución a sus problemas. Garantiza Nuño Mayer a jóvenes un lugar en educación superior. Para el próximo ciclo escolar, todos los jóvenes de la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo y el Estado de México, sin excepción, podrán acceder a un lugar de calidad en la educación superior, anunció el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La Organización Mundial de la Salud reporta 58 países afectados por el virus del Zika. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, publicó hoy un reporte sobre la situación global del Zika, en que reveló que 58 países y territorios del mundo han sido afectados por el virus vinculado con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. Están informando las autoridades justamente de la OMS.
Bien, pues llegó a la cúspide la crisis política en Brasil. Dilma Rousseff, la presidenta de ese país, fue destituida temporalmente como presidenta de esa nación sudamericana. El Senado ha aprobado someterla a juicio político. 55 senadores han votado a favor y 22 en contra. La presidenta ya ha disuelto su gobierno. Después de 6 meses, el Senado va a votar su destitución definitiva en su caso. Es una nota que le ha dado vuelta al mundo. Los principales medios de circulación en el mundo pues le han dado sus primeras planas, sus principales espacios, precisamente por la importancia noticiosa que eso tiene. El vicepresidente Michel Temer asumió la presidencia de Brasil tras la dramática salida de Dilma Rousseff este mismo día. Y bien, volviendo a cosas de México, el sistema de administración tributaria, el SAT, pidió a los bancos la lista sobre operaciones en paraísos fiscales. Según una carta vista por Reuters, la agencia Reuters, el Servicio de Administración Tributaria pidió obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes que hicieron transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones. Y es que en un principio el SAT había dicho que no puede dar los nombres de quienes están en esa lista. Bueno, pero ahora ya lo está pidiendo a los bancos y muy probablemente a través de los mecanismos de acceso a la información, pues nos podremos enterar o nos podremos enterar de quienes realmente están en esa lista de paraísos fiscales que son usados precisamente por gente de alto nivel, políticos de alto nivel, empresarios de alto nivel, para evadir impuestos o para ocultar su dinero, como ya lo hemos platicado en otras ocasiones. La SEP anuncia apoyos para alumnos que buscan ingreso a nivel superior, está reportando el periódico El Universal. Los apoyos para jóvenes de Hidalgo, Estado de México, Morelos y la Ciudad de México van desde una aportación de 1,000 pesos para quienes ingresen a una universidad fuera de su entidad de origen y 1,250 para pagar colegiatura preferencial. Bien, iniciamos pues misión 94 de este 12 de mayo del 2016. Le platico ahora sí con más detalle los contratiempos que ha habido para la gente que quiere trasladarse de un lado a otro en distintas partes de Chiapas, sobre todo en el centro, porque hubo bloqueos carreteros. El reporte que tenemos de este mediodía es que había un bloqueo en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo a la altura del entronque con la carretera a La Angostura, frente a un hotel llamado Solaris. El bloqueo estaba siendo hecho por aproximadamente 2,500 personas afiliadas a la organización CIOAC, y por ese lado es donde no había acceso para trasladarse al aeropuerto Ángel Vía acceso para trasladarse al aeropuerto Ángel Albino Corzo. Hasta hace un instante que entré al noticiario, mis fuentes me informaban que seguía ese bloqueo entre Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo, y al mismo tiempo pues está también bloqueada la vía para irse a el aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez. Insistimos, quienes desean ir para allá, pues ya fueron informados. Quienes desean o tienen necesidad de trasladarse al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez tuvieron que trasladarse por la vía de Suchiapa. Ahí hay un acceso también ya conocido por muchos, y si no, pues hay señalización. Hay que irse rumbo a Suchiapa y por ahí se va a encontrar con el anuncio que dice desvío al aeropuerto. Obvio, la vía más usada es hacia Chiapa de Corzo porque es una vía que está ya acondicionada. Antes de llegar al puente de Chiapa de Corzo, pues hay que desviarse a la derecha y se toma la carretera rumbo a La Angostura, pero esa carretera ya fue habilitada, ampliada,
incluso pavimentada e iluminada por las noches, de mucho mejor manera, y por eso es más usada esa vía, pero la vía a Suchiapa también funciona. Nos reportan también que había un bloqueo en la carretera Tuxtla-Chiapa de Corzo a la altura del puente Belisario Domínguez. Ahí habían unas 450 personas también de la CIOAC. La carretera libre, la que le conocemos como carretera vieja a San Cristóbal de las Casas, también estaba bloqueada a la altura del kilómetro 60, y ahí unas 300 personas del municipio de Ixtapa estaban realizando un bloqueo, pero estaban pidiendo ciertas cantidades de dinero para dejar pasar, es decir, era un bloqueo parcial. También en la carretera Tuxtla-Chicoacén, unos 60 o 70 jóvenes transportistas de Bochil, también de la CIOAC, estaban bloqueando parcialmente, y quienes les pagaban ciertas cantidades de dinero también los dejaban pasar. Estaban portando palos y estaban cubiertos sus rostros. No estaban permitiendo a transportistas piratas de Bochil que pasaran a Tuxtla Gutiérrez, y los amenazaban con que los iban a retener. Insisto, esto en la carretera de Tuxtla a Chicoacén. En el municipio de Venustiano Carranza se reportó esta mañana la salida de unos 1,000 campesinos cañeros que venían a bordo de vehículos en caravana rumbo a Tuxtla Gutiérrez en protesta por la invasión de tierras. Tengo entendido que ellos se concentraron en el centro de la ciudad y estaban también causando congestionamiento vial en el centro de Tuxtla Gutiérrez. Bien, pues fueron esos los hechos reportados justamente esta mañana, y que estaban realizando alguna actividad que estaba entorpeciendo la circulación vehicular en el centro de Chiapas. Eso es más o menos lo que le puedo informar a este momento. Y bien, pues el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó la destitución de todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Vamos a la información que nos presenta Tomás Sánchez Galdames, y ya ampliaré más datos más adelante. Alejandro, buenas tardes, un placer saludarte, igual que a nuestro radio auditorio de Misión 94. El secretario general de la sección 40 del CENTE, Julio César León Campuzano, recibió en sus oficinas a un grupo de aproximadamente 50 estudiantes de la Escuela Normal Superior de Chiapas, quienes llegaron en busca de apoyos y capacitación que les permita obtener una plaza docente en el nivel de educación básica durante los procesos de evaluación del próximo mes de julio. En entrevista dijo que estos jóvenes han entendido del nuevo esquema para obtener una plaza de maestro, y es solo mediante la evaluación, independientemente de que salen de una escuela formadora de docentes. Hay que capacitarse para este proceso, y nosotros lo que vamos a hacer es completar dándoles las herramientas necesarias y que puedan tener éxito en los próximos exámenes que habrán de presentar. León Campuzano señaló que la organización sindical que representa abre las puertas a todos los normalistas que estén en la ruta pacífica de buscar alternativas para enfrentar los retos de esta reforma educativa. Este es un primer grupo de normalistas que aspiran a una plaza docente, están pendientes que nos visiten otras normales, están pidiendo la capacitación, y aunque el CENTE ya atiende a través del SINADEP de manera virtual una profesionalización permanente a los profesionales de la educación básica, aquí en Chiapas lo quieren de manera presencial, y lo vamos a hacer con un equipo de compañeros que han capacitado a muchas generaciones, pues es entendible por los problemas de conectividad que se padecen. Al ser interrogado sobre si en el grupo de normalistas que llegaron a solicitar apoyo de capacitación se encontraban los llamados vándalos que han cometido desmanes, el representante sindical de los maestros del sistema estatal, Julio César León Campuzano, señaló que son jóvenes que están con una actitud diferente, que ya entendieron que tendrán que participar en una evaluación al igual que egresados de otras instituciones. Sin embargo, dejó en claro
Vamos a demostrar con ellos de que las normales del Estado es el semillero del magisterio y son los que están preparados para ir a las aulas y brindar el mejor servicio educativo a la niñez chiapaneca, tal y como lo viene demandando la sociedad de nuestra entidad chiapaneca, concluyó el líder del magisterio estatal en Chiapas. Voz informativa de Tomás Sánchez Galdame. Muy buenas tardes y buen provecho. Bien, la información de la destitución de los consejeros electorales de Chiapas se la daré después de nuestra primera pausa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. En nuestra ciudad, donde todo se escucha, transmitimos opiniones, programas, entrevistas y noticias, construyendo una radio cultural informativa. Soy Santiago Vázquez y te invito a escuchar Nuestras Raíces, un programa diferente con gente sobresaliente. Análisis, música, reflexiones, entrevista, lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, en la nueva FM 94.7. El deporte nacional por excelencia está en la nueva FM. Escucha todo lo que acontece en el mundo de la charrería chiapaneca y de nuestro país en el programa A Galope Tendido con Iván Agüero. Sintonízanos todos los miércoles de 9 a 10 de la noche por la nueva FM 94.7 y sé parte del deporte que exportamos al mundo. Negrita de mis pesares, ojos de papel volando, negrita de mis pesares. Síguele el ritmo a lo que acontece en Chiapas y el mundo, con los noticieros y programas más profesionales. Escuchas Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, son las 3:20. Voy a dar brevemente la nota de que por unanimidad la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó ayer la remoción de todos los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas por negligencia y faltas graves a las reglas constitucionales y electorales para los comicios del 2015. Los magistrados resolvieron que los consejeros María de Lourdes Morales Urbina, Carlos Enrique Domínguez Cordero, Ivonne Miroslava Abarca Velázquez, Margarita Esther López Morales, Lili de María Chanc Muñoa, Jorge Manuel Morales Sánchez y María del Carmen Girón López incumplieron con el principio de paridad de género en el registro de candidaturas y con el procedimiento definido para la emisión del voto de los ciudadanos chiapanecos residentes en el extranjero. Ante ello, cuestionaron la decisión del Consejo General del INE de aprobar en febrero pasado la remoción de solo 3 consejeros del IEPC. Lo recurrente se aduce en la ilegalidad de la resolución emitida por el Consejo General del INE, ya que en su concepto los 7 consejeros debieron ser removidos, señaló el magistrado Pedro Esteban Penagos López. Su homóloga María del Carmen Alanís subrayó que conforme al proyecto presentado por el presidente del tribunal, Constancio Carrasco Daza, los consejeros de Chiapas incurrieron en violaciones graves que constituyeron afectaciones sustanciales al desarrollo del proceso electoral del año pasado. El actuar negligente de la autoridad electoral estatal llevó a que partidos políticos tuvieran que modificar en 48 horas sus listas para supuestamente cumplir con el principio de paridad e incluyeran a mujeres que no habían participado en procesos internos de selección. Y ahora, añadió, hay casos documentados de que algunas que a 4 meses de haber asumido el cargo como alcaldesas renunciaron y lo cedieron a sus maridos. Es la nota más completa que me encontré, que fue publicada por el periódico La Jornada, y esto ya lo advertí ayer mi compañero Marco González de que era un tema que estaba ya en la mesa de la sesión del día de ayer del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y siempre sucedió. Don Marco, muy buena tarde. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes a ti y al amable público Radio Escucha de Misión 94. Desafortunadamente no quisiéramos ser pitonizos, pero desde que empezó el proceso electoral aquí en Chiapas,
tú y yo tuvimos algunos diferendos en cuanto a que había un desaseo ahí, y no solamente era percibido por unos, porque aparentemente lo de equidad de género y otras cuestiones todavía no estaban implementadas, pero ya había quedado dicho, incluso el propio presidente Enrique Peña Nieto lo había señalado meses antes, no había que pasar de largo el asunto. Pero si me permites, yo he preparado el día de hoy un asunto respecto que me gustaría poner a tu consideración y del amable público Radio Escucha. ¿Te parece, Alejandro? Adelante, adelante. En nuestro Chiapas hay completa y total normalidad. Bueno, al menos para los que aquí habitamos. Quizás para los visitantes se pongan nerviosos, molestos y hasta cierto miedo tienen. Pero nada, todo es normal. Por ejemplo, es normal que el Tribunal Federal Electoral destituyera a los consejeros que todavía quedaban en el Instituto Electoral y de Participación Electoral, porque desde que empezó el proceso se les advirtió que no se estaba cumpliendo la equidad de género, los gastos de campaña adelantados, un desaseo total. Pero el tribunal local dijo que todo estaba bien, y luego el tribunal de circuito allá en Veracruz les dio mangancha, hasta que llegó allá arriba. Total, que el TRIFE ordenó el cese de los consejeros electorales del Instituto Electoral de Chiapas por conductas graves y negligentes al incumplir con la paridad en las candidaturas y con lo relacionado al voto en el extranjero en el pasado proceso electoral. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dejó en firme la remoción de los 3 consejeros que ya habían sacado y también pidió que estos 4 fueran relevados. Y le ordenó al INE que emitiera el nuevo acuerdo para remover a todo el Consejo Electoral, ya que se acreditó que su conducta trastocaron el orden jurídico e incumplieron el principio de paridad de género y procedimientos para la emisión del voto de chiapanecos residentes en el extranjero. Lo demás fue lo de menos, porque entonces las cosas podrían ser peores. Pero ahí no paran las cosas. Los 7 consejeros electorales que fueron responsables de la realización de los comicios electorales el pasado 19 de julio del 2015 fueron sentados al banquillo de los acusados en el INE, y ahora en este lugar, el tribunal, y todos fueron cesados por conductas graves. Ahora una pregunta: los 122 alcaldes y sus cabildos, así como los 40 diputados locales en funciones, ¿son legales? ¿Son ilegítimos? Porque parece ser que estos señores no cumplieron a cabalidad, y entonces ahí está viciado de origen. Y esto es un asunto que realmente llama la atención. Pero ahí no paran las cosas, mi estimado Alejandro. Mire usted, amable público Radio Escucha. Por lo pronto, María de Lourdes Morales Urbina fue citado a la FEPADE para comparecer por delitos electorales. Ella, en estos momentos, dice, sus allegados, está siendo atendida por una crisis nerviosa, y algo similar le sucede a nuestra compañera Lili Chang, que requirió servicios médicos. Había confianza de que el consejero del Instituto Nacional Electoral de apellido Baños los protegiera, porque parece ser que fue el que convenció de que las cosas así se deberían de hacer. Ahora las preguntas: ¿se repetirá el proceso? ¿Se castigará conforme el Código Electoral a quienes cometan pifias, hierros y torcieron la ley? La telenovela no termina aún, porque los que lleguen deben de ser gente de probada capacidad de una transparencia absoluta, so pena que el remedio resulte peor que la enfermedad. Aquí en Chiapas también es normal los bloqueos a la ciudad capital. Un día sí, otro también, descansan todos, regresan 3. Gracias a ello, cada vez vienen menos turistas, hay menos empleo, menos circulante, menos justicia, menos autoridad, menos recursos,
Desgraciadamente lo que no es menos es la deuda de los chiapanecos que se incrementa. Total, ya estamos acostumbrados a ver hasta cuándo. Para los panejeristas todo está bajo control. No pasa nada, somos unos cuantos los revoltosos, los que están viendo otras cosas, los que están viendo revoltosos en el transporte, de los grupúsculos inconformes profesionales que llevan años y años pidiendo, solicitando, firmando minutas, acuerdos, recibiendo promesas, los que vienen por enésima ocasión a pedir el cumplimiento de los acuerdos, a pedir justicia, a pedir incluso clemencia. Ahora, si así se quiere ver que no pasa nada, pues no pasa nada, y si pasa, tampoco pasa. Total, los cañeros siempre piden apoyo, al igual que los campesinos, los cafeticultores, los maestros, los empresarios, los boleros, los comerciantes, los constructores, los profesores, los alumnos, la sociedad, para terminar pronto. No todos, claro. Quizás porque no se atreven o porque les está yendo bien. Aunque estos últimos son muy pocos, como pocos son los que están comprando departamentos y casas en otras entidades del país como Querétaro, Puebla, Yucatán, Jalisco y hasta en el extranjero. Los cañeros de Pujiltí pues dicen que bloquearon el centro de Tuxtla Gutiérrez porque ellos están exigiendo al gobierno del estado la restitución del estado de derecho y frenar los actos delictivos que han venido sufriendo en últimas fechas. Y es que han sido víctimas de robos, asaltos, secuestros e invasión de sus tierras. Caramba. Hasta el distractor de miles de chiapanecos aficionados al fútbol, al parecer se les quitó. Se les quitó ya su juguete, ese en el que se le invirtió una gran millonada de pesos desde su primera etapa, como fue el arreglar el estadio, que me parece que en aquel entonces se gastaron más de 50 millones de pesos. Pagar nómina, comprar jugadores, enviar el jet del gobierno para tener un jugador, el Pescadito Ruiz de Guatemala. Lo demás ya es lo de menos, mi estimado Alejandro. Ahora a ver si las instalaciones, estas instalaciones que ocupó este club de fútbol, no están a su nombre y esto los ponen a la venta. ¿Capaz? Don Marco, pero eso ahora todavía no es oficial, ¿verdad? ¿Cuál? Sí, ya también, ya lo anunciaron en ESPN. Pues es que así lo anunciaron el otro día, que se iba a Celaya, y al día siguiente Celaya desmintió. Estamos hablando del equipo Jaguares. Luego decían que se iba a Querétaro y no han confirmado nada. Bueno, lo dejemos con las reservas. Lo dejemos con las reservas del caso, don Alejandro. Tenemos que ir a pausa. Vamos a la pausa y le continuamos. ¿Te parece? Claro que sí, son las 3:30. Va. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:30. Estás escuchando la nueva FM 94.7, Radio Cultural Informativa. XHRCF, transmisión continua, las 24 horas del día. Nuestra señal se origina desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Teléfono 125-0206. Página web www.lanuevafm.com.mx. Facebook La Nueva FM Tuxtla. Twitter @lanuevatuxtla. La Nueva FM 94.7. Es un concepto de Grupo Rocaf. Derechos reservados 2016. 80% del comercio mundial se mueve por mar y nosotros tenemos 2 océanos. Para aprovecharlos al máximo había que vencer una barrera, la falta de infraestructura. México necesitaba puertos más modernos y con mayor capacidad. Del lado del Pacífico se ampliaron y modernizaron los puertos de Lázaro Cárdenas y Manzanillo. Y del lado del Golfo se construye el nuevo puerto de Veracruz y se modernizaron los de Tuxpan y Altamira. Así, millones de mercancías entran y salen a Europa y Asia desde nuestro país. www.gov.mx/sin barreras. Mover a México. Gobierno de la República. A partir de ahora, cambiaremos la forma de escuchar la radio. Música, cultura, noticias, entrevistas. La Nueva FM, Radio Cultural Informativa.
Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, continuamos, son las 3:32. Le quedó un apunte por ahí, don Marco. Claro, don Alejandro. Mire usted, toda la movilización de este jueves se dice que es encabezado por la exdiputada Hortensia Zúñiga Torres, exdiputada local del PRD. Si es así, ¿qué poder de convocatoria? O a lo mejor es el fuego amigo de allá por Bucareli, de Bellavista. Todo puede suceder. Mientras algunos enfermos, don Alex, amable público radioescucha, no han podido tomar el avión, las vías están bloqueadas y por donde hay que llegar es mucha vuelta y no todos lo conocen. El servicio de helicópteros que han utilizado algunos personajes que vienen a Chiapas no funciona para llevarlos al aeropuerto estas necesidades. Y las policías federales preventivas, se pregunta a la gente, ¿por qué nos los desalojaron las carreteras? ¿O es de uso exclusivo nada más esta policía contra profesores? ¿O será que es un gallo motorizado? Son preguntas, no es para ofender el sistema. Algunos, para poder llegar a Tuxtla Gutiérrez, saliendo de San Cristóbal, han tomado caminos de extravío, pasando por ranchos y villas, allá por Villa de Acala, donde también les cobran peajes, mínimo 50 pesos. Pero las autoridades están resolviendo algún asunto prioritario, urgente, quizás tomando protesta a un nuevo funcionario, porque esto parece ser que no es de mucha importancia, aunque afecte a miles y a miles y a miles de personas. Por ejemplo, mucha gente de Chiapa de Corzo hoy no pudo venir a trabajar a Tuxtla Gutiérrez por la sencilla razón de que no hubo transporte y caminar los 15, 16 kilómetros para muchos les fue imposible. Qué lamentable, no hay fuentes de trabajo y este tipo de situaciones pues les está afectando porque una falta más o quizás otra falta y se van a la calle. Qué lamentable, ¿no, Alex? Así es. Coincido con ello. Nada más, permítame hacer un apunte si regresamos a lo del INE, a los consejeros del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que fueron destituidos en su totalidad el día de ayer por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya dijimos, la argumentación es bastante sólida. Dice, por negligencia y faltas graves a las reglas constitucionales y electorales para los comicios del 2015. A mí me parece, don Marco, que esto tiene muchísima relevancia, además de la que ya tiene de por sí, por el hecho en sí, ¿no? Sino que se ha convertido en un hecho noticioso, muy importante a nivel nacional y quizá trascienda las fronteras de la información, porque yo no recuerdo que hubiera ocurrido algo parecido antes, es decir, que una autoridad electoral fuera evidenciada, fuera publicada como violatoria a las reglas constitucionales y electorales de este país y ahora lo han hecho y lo han hecho de manera completa, con todo el órgano completo de los consejeros electorales. Eso en principio pues nos da la idea de que la noticia es bastante importante. Ahora, ¿qué importancia va a tener de ahora en adelante? Usted decía hace un rato, efectivamente, a mí me parece que si ya decidieron ir por esa vía, las consecuencias podrían ser un tanto más graves en contra de los consejeros referidos, porque ya los está citando la FEPADE, que es la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, para que rindan cuentas. Este ya es otro asunto. El primero era el tribunal, ¿no?, que los sancionó administrativamente, como retirándolos del cargo, quitándolos del cargo, pero ahora vendrá una probable sanción penal por el otro lado, ¿no? Ahora, sí, ¿qué Alex, podría, es que qué podría, mira, ahora, sí, pero no, permítame, por favor. Sí, ahora, ¿qué va a pasar con los demás funcionarios del IEPC? También es otra pregunta, porque como es un asunto que no había pasado, es muy probable que queden separados, ¿no?, del asunto que están llevando los consejeros. Me estoy refiriendo a los directores generales de áreas, ¿no? Hay directores administrativos, directores jurídicos, directores de capacitación,
está la unidad de prensa, todo eso todavía lo sabremos, qué va a pasar con ellos, porque la mayoría de ellos son nombrados por el Consejo General del IEPC, que ahorita es inexistente, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar con el nombramiento de los sucesores, de los sustitutos, de los destituidos? Estaba en proceso la sustitución de 3 de ellos, pero ya va avanzado, y ahora dicen que aun cuando ya va avanzado, de estos que todavía están en el proceso de selección, porque ya eliminaron a varios, quedaron un poco más de 50 creo, entre mitad hombre y mitad mujeres, sí, 25 hombres y 25 mujeres, ¿no? Así tengo entendido. Entonces todavía van al proceso, pasaron el primer examen, ahora les falta el ensayo, tienen que hacer un ensayo, y después tienen que hacer una entrevista frente a los consejeros del INE allá en México. Es decir, ahora dicen que en este proceso que está a la mitad, de ahí podrían sacar a todos los demás consejeros. Sí se podría, no sé si sea eso viable legalmente, porque todavía hay suficientes para sacar a 7, se necesitan 7. No, hasta les sobra. Mira, les sobra. Gente capacitada para ocupar esos puestos en Chiapas hay, y sobradamente. No, pero están en proceso de examen, no pueden sacarlo de otro lado, tienen que sacar de ese grupo que se registró y que ahorita está en el proceso de examen, ¿no? Claro, esta es una alternativa. La otra alternativa es sacar otra convocatoria para los otros 4. Para los restantes. Y para los 4 restantes. Por ejemplo, tenemos juristas allá en la UNAM que estuvieron aquí en procesos electorales anteriores de Chiapas, sí, que hicieron especialización y que podrían ser miembros de esta situación. Pero por otra parte, como la telenovela no termina, mi estimado Alejandro, dice el Código de Elecciones y Participación Ciudadana en su artículo 332 que el Tribunal Electoral, al resolver sobre la procedencia e improcedencia de los recursos interpuestos, calificará y declarará la validez de las elecciones y electo al candidato de que se trate, o en su caso de ser fundado el medio de impugnación interpuesta declaración de nulidad. Y entonces por esta situación pueden ser acusados allí en la FEPADE, y los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales contenidas en este código, pues desafortunadamente tienen que pagar con cárcel. Estas situaciones están también considerados en el artículo 341, sus incisos. Sí, en ese paso van, ¿no? En ese paso ahora están. Habremos de ver de ahora en adelante qué pasará con ellos ante la FEPADE, ante la Fiscalía Especializada. Sí, hay que darle seguimiento porque claro, pues no nos queda de más, claro, ¿verdad? Claro, oiga, y otro punto que usted observaba y que me parece también muy importante, ya lo habíamos platicado antes, de qué va a pasar con todas las autoridades electorales que estos señores calificaron, ¿no? De los que fueron árbitros, es decir, los 122 alcaldes y los 40 diputados, porque uno ya no está, el migrante, ahí sigue la vacante, fue destituido también porque pues se encontraron anomalías graves, es decir, se detectó que fue robada la elección para el diputado migrante. Bueno, hay 40, ¿no? Bueno, y estaba yo consultando con algunos abogados y me estaban más o menos clarificando la idea, y dicen que ahí no habría tanto problema en eso porque la Constitución General de la República es muy clara en el sentido de que las leyes no podrán tener efectos retroactivos para afectar a alguien. Es decir, en el caso de las autoridades elegidas en los comicios, legalmente ya quedaron porque pues estaría afectándose en primera instancia a los que fueron elegidos, porque lo hicieron mediante un proceso democrático de muchas formas, y en segunda instancia pues las personas que votaron por ellos. Así que por ese lado yo creo que no habrá mucho problema, tal vez haya muchos cuestionamientos, pero la ley es ahí muy clara. Y por el otro lado también, si lo vemos del lado político, del lado económico, del lado social, don Marco, eso sería un enorme desastre, volver a hacer elecciones. No, así que por ese lado, eso dalo por hecho de que es un desastre desde ahorita políticamente hablando para el estado de Chiapas. Sí. Esto de que de pronto le corten la cabeza a 7 de los consejeros
Y creo que todavía falta mucho por desgranar, Alejandro, porque en cada uno de los distritos electorales, esos consejeros nombraron o calificaron a los que iban a calificar ese proceso en cada uno de los distritos, en cada uno de los ayuntamientos. Entonces, si a ellos les cortaron la cabeza, pues también le irán a cortar la cabeza a los distritales y a los municipales. Es algo que todavía es un terreno en el que todavía no entramos, pero que en las próximas horas o en los próximos días podríamos entrar. Así es. Ahora, si te acuerdas, Alejandro, Eduardo Ramírez Aguilar, el diputado del Congreso actual, pues pidió la remoción de los 7 consejeros, pero antes que él lo hiciera, pues ya habían puesto periodistas, abogados, grupos sociales, habían hablado de la ilegalidad. Entre ellos hubieron grupos, por ejemplo, el de la compañera Elba Macías, Horacio Borrayas Culebro, Paco Rojas y un sinfín de personas que solicitaron la remoción. Y ahora, desafortunadamente, que se dio este hecho, o que finalmente les dieron aire, ahora todo mundo se habla de que son paternidad, sea como sea, el suceso que está, y tenemos que seguir observándolo, porque esto apenas empieza. Claro, con un apunte muy claro, esta destitución ocurrió porque hubo reclamo de parte. Sí. Todos los que usted dijo solamente lo tiraron al aire, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Elba, no, porque presentó su querella tanto en el proceso, en el tribunal electoral aquí, en el tribunal, y se pasa arriba. Pero los demás que usted mencionó no. Entonces también habría que observar ahí, don Marco, que si nadie lo hubiera reclamado ante las instancias correspondientes, fíjese que nada hubiera ocurrido, porque así lo dice la ley, desafortunadamente. Pero afortunadamente, ¿Esto no es un delito que se persiga de oficio, verdad? Pues yo creo que no. Pero de todas formas, digo, hay que apuntar eso. Afortunadamente, total y absolutamente. Afortunadamente hubo personas, se fajó los pantalones, personas de carne y hueso, con alguna representatividad o no, que fueron a reclamar ante las autoridades, que le dieron seguimiento porque la primera instancia no funcionó, se fueron a la segunda y hasta la tercera, hasta la final. Pues yo conozco más de 4 que ya para finalizar, pues eso, don Marco, seguramente deberá servir de ejemplo, a ver si no estoy pecando de ingenuo, porque a veces, por más que se hagan cosas de este tipo, sanciones de este tipo, nadie escarmienta, pero esperemos que esto sirva de escarmiento para otras autoridades electorales y las que vengan aquí, de que ya no es tan fácil estar manipulando los procesos electorales como se hacía antes, y de que si lo hacen, pues estarán destinados a llevar este mismo caminito, de ser exhibidos públicamente, ¿no? Justamente, creo que en esta ocasión hubo lo que se llama valor civil, lo que tú dices, se le dio seguimiento, tuvieron los recursos para hacerlo, su reclamación que fue rechazada aquí, la llevaron a la siguiente instancia, allá también fue rechazada, y luego la llevaron a la última instancia, y todavía tenían una instancia más para sacar este asunto, sea como sea. Pues ya las cosas, ya los chuchos no se amarran con longaniza como antes, y ahora hay una sociedad, me parece, un poquito más observante, más participativa, no todos, pero ahí van las cosas. Alejandro, antes de que pasemos al tema de Rousseff, yo quisiera hacer un apunte, si me permites, dándole una vuelta a la hoja, sobre algo que tú y yo ayer hablamos, y esto es muy breve. Tan solo del 2012 al 2013, la Secretaría de Educación de los estados en el país recibieron 1,365 quejas por agresiones, abusos y acosos sexuales en los planteles escolares. Esto está documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tan solo en 22 entidades del país tienen programas para prevenir la violencia sexual contra menores. Sin embargo, no siempre está dirigido a todas las personas que deben de estar informadas, como son los padres y todo el personal que labora en las escuelas, y no solo los maestros. Desafortunadamente, Chiapas no está
dentro de estas entidades que tienen programas de prevención, mire, Alejandro. Pues qué lamentable. Ya se nos pasó el tiempo, si quiere platicamos mañana ampliamente de la señora Dilma Rousseff, que finalmente fue destituida también del cargo allá en Brasil. Ni modo, doña presidenta brasileña, no le tocará inaugurar los Juegos Olímpicos en los que tanto trabajó, sí, y en lo que trabajó otras cosas, pero mañana lo platicamos, Ale. Ándale pues, buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana. Vamos a mensajes. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Twitter, @AlexMoguelS. Regresamos en un instante. Son las 3:48. Este es el concepto más innovador de la radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la nueva FM 94.7. Tus mejores fines de semana After Week con tus amigos Nayeli Chirino y Ricardo Santiago. Música, entretenimiento, buenos lugares y muy buen ambiente, todo en un fin de semana. Está padre, la neta. Está perrísimo, güey. Todos los sábados 2 de la tarde por la nueva FM 94.7. No somos nada del otro mundo. Simplemente una forma diferente de hacer radio. La nueva FM, Radio Cultural Informativa. Mantente en contacto con nosotros. Escribe en Facebook, Alejandro Moguel, Misión 94. Continuamos. Bien, antes de pasar a otro tema, mi compañero Daniel Rosas está publicando que el autotransporte concesionado del estado de Chiapas está confirmando el paro indefinido por incumplimiento de minutas de acuerdos, y el paro indefinido iniciaría el próximo lunes. En otra información, la Organización Mundial de la Salud publicó hoy un reporte sobre la situación global del Zika, en el que reveló que 58 países y territorios del mundo han sido afectados por el virus vinculado con la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré. La máxima institución sanitaria internacional precisó que hasta ayer 11 de mayo del 2016, 58 países y territorios reportaban casos de Zika por la transmisión continua del mosquito del género Aedes aegypti, portador también del dengue. De acuerdo con el documento, desde 2015, cuando se reportaron los primeros casos del mal, 45 países han experimentado el primer brote de Zika, mientras que 13 naciones más reportaron evidencia de la transmisión del virus entre 2007 y 2014. Además, 4 países o territorios han reportado evidencia de transmisión del virus del Zika en ese mismo lapso de tiempo sin que haya vínculo con transmisión en curso: las Islas Cook en la Antártida, la Polinesia Francesa, la isla de Pascua en Chile y Micronesia en Oceanía. Es el más reciente país en reportar la transmisión del virus del Zika por mosquitos. Fue Granada, que reportó en días pasados el primer caso, mientras que sobre la transmisión del virus de persona a persona, la OMS destacó que hasta ahora solo se han dado a través de la vía sexual. Sobre los casos vinculados con microcefalia y otras malformaciones fetales potencialmente asociadas con la infección del Zika o sugestivos de infección congénita, el organismo destacó que se han reportado en 7 países o territorios. 2 casos vinculados con una estancia reciente en Brasil se detectaron en Eslovenia y Estados Unidos. Un caso adicional relacionado con una breve estancia en México, Guatemala y Belice se detectó en una mujer embarazada en los Estados Unidos, explicó el reporte. La microcefalia es una malformación neonatal que se caracteriza por tener una cabeza de tamaño mucho más pequeña en comparación con otros bebés de la misma edad y sexo, que si se combina con un mal crecimiento del cerebro pueden desarrollar trastornos del desarrollo. La gravedad de la microcefalia puede ir de leve a grave. La Organización Mundial de la Salud reveló además otros 3 casos de microcefalia y otras anomalías neurológicas en base de verificación en Venezuela, Honduras y España.
todas vinculadas con la estancia de las pacientes en algún país de América Latina. Sobre la incidencia del virus con el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad rara en la que el sistema inmunológico de una persona ataca a los nervios periféricos, la organización precisó que 13 países y territorios en todo el mundo han informado de un aumento de casos. La Organización Mundial de la Salud declaró el pasado 1 de febrero una emergencia de salud internacional por el brote del Zika en América del Sur, ante la fuerte sospecha de que el virus podría provocar microcefalia o el síndrome de Guillain-Barré, aunque en su reporte de este jueves señaló que tal relación aún no ha sido confirmada científicamente. El organismo recordó que para hacer frente al virus, la única estrategia sigue siendo la prevención y el control global, que abarque la vigilancia de los casos, las actividades de respuesta y la investigación. La infección por el virus del Zika, que puede generar fiebre leve, sarpullidos, conjuntivitis, dolores de cabeza y musculares, además de malestar general, aunque en ocasiones no presenta síntomas en las personas infectadas. Al igual que el dengue, el Zika, que se contagia a través de la picadura de mosquitos infectados del género Aedes aegypti, está actualmente presente en América Central y del Sur, ha comenzado a propagarse por Europa y Asia. El virus, que fue aislado en 1947 en la selva Zika de Uganda, de ahí su origen y su nombre, aunque desde hace unos años comenzó a propagarse rápidamente en Brasil, aunque se extendió o se ha extendido a otros países, principalmente de América del Sur y América del Norte. Hasta ahora no hay vacuna preventiva para evitar el contagio del virus del Zika, por lo que la OMS exhortó a todo el mundo a tomar acciones inmediatas para frenar su propagación y extremar precauciones en las mujeres embarazadas para evitar casos de microcefalia. Ya para terminar, el Senado de Brasil ha aprobado hoy por mayoría la destitución temporal de la presidenta Dilma Rousseff, que permanecerá alejada de su cargo durante 6 meses para ser sometida a juicio político por la supuesta manipulación de las cuentas públicas en 2014 y 2015. Tras 20 horas de discusión, 55 senadores votaron a favor y 22 en contra, mientras que 4 se han ausentado y el presidente no ha votado. Los partidarios de este proceso de destitución necesitaban tan solo mayoría simple, pero han obtenido una mayoría reforzada de 2/3 partes del Congreso. La presidenta ya ha comunicado la disolución de su gobierno y ha vuelto a hablar a golpe poco después de recibir la notificación oficial de suspensión entregada por el senador Vicentino Alves, primer secretario de la Cámara Alta, en el despacho que hasta ahora ocupaba Rousseff en el Palacio de Planalto. Gracias por haber estado con nosotros en esta tarde del 12 de mayo del 2016. Lo invitamos a que siga con esta frecuencia. Ya viene por ahí mi compañero Ángel Cañas Barabata. Gracias a Fabián Torres, estuvo en los controles técnicos. Hasta mañana. La Nueva FM. Cuando estabas junto a mí,